Ahora sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a comenzar a trabajar con trigonometría, que es nuestro tema para el último examen. Entonces, en este tema, esta área de la matemática, más bien, pues creo que la vamos a ver un poco rápido. No es complicado, es diferente completamente a lo que hemos visto antes, pero no es complicado si le llevamos el ritmo. Entonces, como es costumbre, vamos a empezar el tema definiendo algunas cosas, ¿verdad? Definiendo varios conceptos y tratando de interiorizarlos con el tiempo. Yo creo que si bien podríamos muchas cosas obviarlas y nada más empezar a hablar, ¿verdad? Quiero que los veamos primero y después ya los integramos a nuestra aula. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema, que son los conceptos previos, sería el ángulo central. Ustedes tienen la idea de lo que es un ángulo central en polígonos, ¿verdad? Pues esto es muy similar, ¿verdad? Vean que yo tengo un centro, que en este caso es el centro O, tengo dos radios, que es el radio OB y el radio OC. Entonces, el ángulo central es el ángulo que se forma ahí, en el centro. Este que está acá es el ángulo central. ¿Sí? Dime. No, la trigonometría. Yo, ok, pues te diga. En trigonometría más bien nos vamos a enfocar en trigonometría como función y en ecuaciones. Entonces no es tanto como polígonos. Si bien sí se ven polígonos, es principalmente triángulos especiales, como el de 45-45 y el de 60-30. ¿Me gustó? Bueno, chicos, entonces, el ángulo central es ese que se forma ahí. Como pueden notar, se está formando con dos radios y un centro, ¿verdad? Dime. Exacto. De hecho, el ángulo central aquí es muy variable, ¿verdad? Y no es como en polígonos que el ángulo central tenía un valor determinado. Aquí no, aquí puede valer. Ahí ese me suena que 30 grados, pero podría ser 70, 100, 140. Lucía, entonces sí, efectivamente, puede variar mucho. Porque como dices, tenemos infinitas opciones. Si vemos números enteros, tengo 360 opciones. Porque tiene 360 grados. Pero bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de lo que son grados? Perfecto. Casi no vamos a hablar de grados aquí. Exacto. He anotado. La cuestión es que aquí vamos a hablar de otro término que se llama radianes. ¿Han escuchado hablar de radianes? No, esos son yuanes. Radianes. Bueno. Sí, tiene que ver con radio. De hecho, los radianes es una medida angular, es una medida para hablar de ángulos. Entonces, vamos a ver cómo convertir de grados a radianes, de radianes a grados, pero nuestra conversación va a ir enfocada en radianes. Entonces, para algunos, porque a mí me pasó los primeros 2 horas que vi trigonometría en mi vida, que me costó un poquito adaptarme un poco a usar radianes. Pero, bueno, ustedes lo van a lograr, yo sé. Ahora, chicos, entonces, el ángulo central es el que se forma con dos radios. El ángulo, vamos a ver, el ángulo central subtiende, después vamos a hablar más de esa palabra, pero subtiende es como que con el ángulo central se me forma un arco. El arco es un segmento que está en la circunferencia. Por ejemplo, en este caso yo tengo el arco BC. ¿Sí? Entonces, el ángulo BOC, este rojito que marqué, subtiende el arco BC. Pero como decía Lucía, hay muchas formas. Incluso ustedes podrían ver este ángulo. Tal vez alguno puede haber visto más bien el ángulo cóncavo que está aquí, ¿verdad? Este verde. Pues el arco que subtiende ese ángulo, pues sería más bien todo esto, ¿verdad? Entonces, un arco es como una porción de la circunferencia que va a medir, en función de lo que mide el ángulo. Entonces, aquí yo tengo un arco menor, que es el moradito, y un arco mayor, que es el azul, ¿verdad? Con mensajes implícitos ahí. Bueno, esto es como verde, Carmelita. Bueno, el punto es que entonces hay el menor, ese más pequeñito, y el arco mayor, ese más grande. Vean que yo podría llamar arco BC al menor, ¿verdad? Porque tiene como extremos el B y el C. Y yo podría llamar BC al mayor, porque es lo mismo, pero para el otro lado.
Pues por eso se le pone un puntito aquí en medio para llamarle BDC y que no haya confusión. ¿Verdad? Entonces, esta es la notación. Es como poner las letras y un arquito encima. ¿Verdad? Como es típico matemática. Ocupamos una notación para el segmento. Y ponemos los 2 puntos y el segmento. Que ocupamos una notación para la recta. Ponemos los 2 puntos y la recta. Es muy innovador, ¿sí? Pero bueno, aquí seguimos la misma idea. El otro concepto que vamos a ver es el arco subtendido por un ángulo. De hecho, ya lo mencioné. Que, por ejemplo, si el ángulo es este amarillito, está acá, ese ángulo central, el arco subtendido sería este, ¿verdad? Y bueno, sabemos que si hablamos de grados, todas las circunferencias, todo el ángulo que es como toda la vuelta, serían 360 grados. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que el arco BC vale 60 grados, podrían deducir que el arco BDC, es decir, el grandote, ¿cuánto mide? Si el pequeñito mide 60, ¿cuánto mide grande? 300, ¿verdad? Los 300 grados. Bueno, eso es un arco subtendido por un ángulo. Vamos a ver lo que es un grado. Un grado, en este contexto, representa como una parte de 360 de la circunferencia. Es decir, si yo parto la circunferencia en 360 pedacitos iguales, una de ellas representa un grado. Dime, Sofía. ¿Sí? 1 sobre 180. ¿Sí? Si tiene 180 grados, ¿cuánto daría? ¿Sofía? Si en lugar de 1 fueron 180 grados. ¿Cuánto? Un medio, ¿verdad? Claro, porque es la mitad de la circunferencia, 180 grados. ¿Verdad? Pero bueno, cada grado es una de 360. Además, como ya estamos grandes, también vamos a ver que un grado se puede partir. Entonces, una circunferencia se puede partir en 360 grados. Y un grado se puede partir en 60 minutos. Sí, minutos. Y un minuto se puede partir en 60 segundos. No sé si han visto películas de marineros, pero los minutos y los segundos se utilizan mucho en coordenadas cuando se habla de direcciones ahí en el mar. Grados, minutos y segundos. Bueno, ya veremos. Esto se puede hacer con regla de 3, incluso para hacer conversiones. Pero bueno, entonces, si voy muy despacio me dicen, chicos. Entonces, resulta que... Bueno. Ya, papá. Ya, ¿entendieron? Era juego de palabras. Bueno, después vamos a ver lo que es un radián. Ahora, cuando les mencioné la palabra radián, Yeriel, de hecho, relacionado con radio, ¿sí? De hecho, radián es un pedacito de circunferencia que mide exactamente lo mismo que el radio. ¿Sí? Entonces, si el radio mide R, el pedacito de circunferencia que mide lo mismo, es decir, que mide R, representa un radián. Buena pregunta. ¿Cuántos creen que quepan? Depende de la medida del radio. ¿O será una constante? Sí. De hecho, ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, me parece. Un radián es como una medida de un ángulo que representa cuando el arco mide lo mismo que el radio. ¿Sí? Vamos a verlo. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, aquí está. Dice, bueno, yo puedo convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, por ejemplo, bueno, en realidad esta es la notación. La medida en grados sobre 360 es igual a la medida en radianes sobre 2pi. Y con esto, y usando la regla de 3, yo podría hacer la conversión. Sin embargo, aquí hay una formulita, aquí hay un par de formulitas que me facilitan eso. Es decir, si yo quiero pasar de grados a radianes, tengo que multiplicar por pi sobre 180. Y si quiero pasar de radianes a grados,
tengo que multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, por ejemplo, lo que decía Lucía. ¿Cuántos radianes tiene una circunferencia? ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Si usted multiplica 360 por pi sobre 180, ¿cuánto da eso? 360. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Sería 360 por 100. Voy a escribirlo todo y ya hacemos la conversión que me dijiste. Sí, pero ya, cuando usted aplica la fórmula ya sale de un solo. Entonces, sería 360 por pi sobre 180. De hecho, da 2pi. Entonces, 360 grados por pi sobre 180 grados. Entonces, si yo calculo esto, ¿cuánto me da eso? Lucy, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Esto me da 2pi. Porque vean que 360 se puede simplificar con el 180, me da 2, y la pi sería 2pi. Entonces, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia? Tiene 2pi radianes. Ustedes saben que el valor de pi es un poquito más de 3, ¿verdad? Como 3,14. Entonces, ¿cuántos radianes tiene la circunferencia? 2 por 3,14 sería como 6,28. Es decir, un poquito más de 6,25. Es decir, si yo me devuelvo a esta diapositiva y ustedes ven esto, pues en toda la circunferencia caben un poquito más de 6 pedacitos así. Un poquito más. Un poquito más. No, un poquito menos. 6,28. Con 3 cifras significativas. Bueno, entonces, chicos, vamos a ir viendo. Si yo quiero pasar a radianes, yo necesito que se me cancelen los grados. Es decir, porque es que grados es un idioma y radianes es otra. Y aquí no sirve como una analogía con el Spanglish. Aquí tenemos que hablar o solo de grados o solo de radianes. Entonces, si yo quiero que se me cancelen los grados y me queden radianes, los grados deberían ir abajo. Es decir, es cuando el 180 va abajo para que se me pueda cancelar. Es como una forma de aprenderlo. Si yo tengo grados, ocupo que la fórmula tenga grados abajo. Y si yo tengo radianes, ocupo que los grados estén arriba para que me queden grados. Y pues multiplico. O sea, ya sea por pi sobre 180 o 180 sobre pi. Aquí les traigo un ejemplo. Convertir un radián a grados. Entonces, las fórmulas son 180 sobre pi o pi sobre 180. Voy a apuntarlas por aquí para recordarlo. Sería, ustedes tienen que multiplicar ya sea 180 grados sobre pi o multiplicar. Ok, no quiso. 180 grados sobre pi o multiplicar por pi sobre 180 grados, alguna de esas dos. Entonces, lo que tenemos que saber en este tema nada más es ver por cuál multiplicar. Si ustedes entienden por cuál deben multiplicar cada vez, pues ya está aprendido el tema. Y ya podemos empezar con la materia. Entonces, bueno, son estos dos. Ahora, alguien que me intente decir, ¿el primero es para pasar a grados o para pasar a radianes? ¿Pasará el primero? A grados, porque ve que el grados está arriba. Entonces, si yo tengo grados arriba, es porque quiero pasar a grados. Y si tengo la pi se relaciona con los radianes, entonces esta es para pasar a radianes. Porque vean que esta tiene los grados abajo, entonces me van a cancelar. Se van a cancelar los grados y me van a quedar radianes. Entonces, listo. En la primera dice, convertir un radián. Entonces yo quiero pasar a grados. Debería multiplicar por la primera, ¿verdad? 180 sobre pi por 1. Que bueno, aquí les puse una vez cuánto va. Pero las otras tres que aparecen en la diapositiva, esas no las he hecho todavía. Ah, ¿vieron? Entonces, 40 grados. Pasemos 40 grados a radianes. Entonces, ¿qué debo multiplicar? 40 grados. ¿Por cuánto? Por pi sobre 180. Claro, ¿verdad? Porque vean que quiero pasar a radianes, entonces los grados tienen que cancelarse. ¿Esto cuánto da? Esto me da, si no me equivoco, probablemente no,
sería 40 sobre 180. No es por nada, es porque es muy fácil. ¿Sí se puede simplificar? ¿Eso cuánto es? 10 sobre 45. ¿Se puede simplificar un poquito más? 2 novenos. 2 novenos pi. Entonces, ¿cuánto equivale 40 grados? A 2 novenos pi radianes. ¿Sí? Listo. Probablemente sea así. Y si está en decimal, entonces lo pasan a decimal. Es que como es un examen de marketing con X, ¿verdad? Entonces, podría venir cualquiera. Pero ya saben que en todo caso, nada más pasarlo. Ese RAD, chicos, hay que ponerlo. Es como, bueno, es un examen de marketing con X. Vamos de nuevo. Pero ese RAD es como la unidad, por decirlo así. Es como cuando ustedes ponen 180. Si no me le ponen grados, uno podría pensar que son papas, ¿verdad? Entonces, ponerle el grados es equivalente a ponerle el radianes. ¿Alguien me puede decir cómo resuelvo esta? 3 pi cuartos radianes, pasarlo a grados. ¿Por cuánto multiplico? Por 180 sobre pi. Porque ven que los grados tienen que quedarme arriba para que se cancelen las pi y me queden los grados. ¿Cuánto es esto? Y eso es... Sí, la tabla es 720, chicos, vamos. O más fácil, chicos, más fácil. Simplifiquemos. ¿Cuánto es 180 entre 2? 90 y 4 entre 2 es 2. Saco mitad de nuevo 90, 45 y el 4 ya me quedó un 1. 3 por 45, todo el mundo sabe que es 135. Entonces sería 135 grados y las pi se cancelaron. Dime. No siempre. Exacto. No siempre. De hecho, por ejemplo, vean la primera, Sofi. Era un radián y no se canceló la pi. Entonces, siempre que haya pi, se van a cancelar. Y si no hay pi, ni otro número se va a cancelar. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. No, de hecho, sí, adulto. Más que todo lo ven en la noche, antes del examen. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, vamos con esta otra. Sería, ¿ustedes ven eso? No, súper, qué bien. Ahora, esta otra, tengo 3 radianes y quiero pasarlo a grados. De nuevo, como quiero pasar a grados, voy a multiplicar por esa fraccioncita que es 180 sobre pi. Y seguimos. Entonces sería, en este caso, ¿cuánto es esto? Chicos, si me ayudan, porfa. Bueno, yo decía para hacerlo más rápido, pero ya... Digo, 3 por 180. Chicos. Es como por 3 por 18. O más fácil, como decir 3 por 1.8 y lo multiplican por 100. 540. Sobre la pi. Es lo mismo que 6 por 9. Sí. Sí, Lucy. Me encanta. Vas viendo eso. Por ejemplo, usted quiere multiplicar, no sé. Vamos a ver. 200 por 8. No, 200, más bien. Sí, 300 sí. Pero puede ser uno eso, que hizo Lucía. Digamos, yo puedo separar el 200 como un 2 por 100 y ese 2 se lo agrego al otro y ya tardé más de media hora. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, ¿quedamos claros, chicos, con cómo pasar de grados a radianes y radianes a grados? Es simplemente utilizar la que corresponda. Si yo quiero pasar a grados, el 180 va arriba. Si quiero pasar a radianes, la pi va arriba. ¿Sí? La pi arriba. Dime. Eso te sirve porque a veces, bueno, nosotros vamos a utilizar más que todos los radianes, pero de pronto te pueden dar una medida en grados y usted la puede pasar a radianes, que es el idioma común. O incluso te pueden hablar de radianes y usted puede estar como confuso porque su mente está como enfocada en grados y usted puede pasarlo a grados para saber a qué se refiere más o menos. Eso es equivalente como cuando te dan una fracción. Dicen, Lucía, ocupo que lleves 5/6 de kilos de zanahorias. Y después tú dices, pucha, ¿cuánto era 5/6? ¿Cuánto es eso? Entonces te divide 5 entre 6
y da 0,87. Entonces ya usted lo ve como un poquito mejor, por ejemplo. Entonces, es algo equivalente. O sea, el tener radianes y pasar los grados me puede ayudar para eso. Y al revés, pues para darle una respuesta más formal, como lo que vamos a utilizar. ¿Puedo hacer examen, digamos, con la medida en radianes y grados, no la de grados? Puede ser en caso de que lo que te están pidiendo es hacer una conversión. Si no, casi que no. Sí, como que te digan, convierta eso a grados. Pero ¿qué pasa si me dan como, o sea, un problema con los radianes que después tienen grados? O sea, si yo siento que pasar. Sí, sí o sí tiene que pasar, aunque la experiencia, son casi 2 meses en esto, me dice que no, no, casi nunca hacen eso. O sea, te hablan solo en radianes. Es que en la práctica puede ser, pero en el examen no he visto. Bueno, afortunadamente, bueno, está bien, entonces, tenemos solo un mes y algo para ver los temas, pero son apenas como 60 páginas esta vez. No es como, sí, o sea, este es el examen más corto. Sí, en comparación con nosotros, que eran 160 o 180, este no, este es cortito. Bueno, pasemos de tema. Ahora vamos a hablar de la longitud del arco. ¿Alguien sabe qué es la longitud del arco? ¿Se imagina qué puede ser? ¿Cuánto mide el arco? Ustedes ya conocen la longitud de la circunferencia. De hecho, Samuel sabe la fórmula y todo. Por ejemplo, Samuel, ¿cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? Es 2πr, ¿verdad? 2πr. Pero esto, ¿en qué se diferencia esta a esta otra? Bueno, que la longitud de la circunferencia me sirve para saber cuánto mide toda la circunferencia. Sin embargo, ustedes han visto que un arco no necesariamente es toda la circunferencia, es apenas un pedacito. Entonces, esta fórmula es la que utilizamos para calcular esos pedacillos de circunferencia, por decirlo así. Dime. Ok, a eso vamos aquí. Esa n ahí metida, como lo diría Sophie, sería el ángulo central. Esa n es como decir el ángulo central o en todo caso el arco, ¿verdad? Lo que mide el arco. Porque el arco mide lo mismo que el ángulo central. De hecho, no sé si lo mencioné, pero si no aprovecho para mencionarlo. El arco mide lo mismo que el ángulo central que lo subtiende. Y R significa radio. ¿Sí? Dime. Sí, solo para circunferencias. De hecho, es un concepto propio de circunferencias. Entonces, chicos, hagamos una prueba. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo cambio, o sea, si yo hablo de un ángulo central de 360 grados, ¿cuánto debería darme? Ve que si yo hablo, ¿cuál es la longitud de todo un círculo? ¿Qué es ese escándalo que suena? No, es broma. Si yo hablo de toda la circunferencia, ustedes saben que toda la circunferencia vale 2πr, ¿verdad? Y ustedes saben que la circunferencia mide 360 grados, el ángulo central. Bueno, si yo en esta fórmula cambio la n por un 360, que es toda la vuelta, debería darme 2πr. Vamos a hacer la comprobación. Voy a comprobar que si el ángulo mide 360 grados, la longitud de ese arco, que coincidiría con el total de la circunferencia, debería dar 2πr. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo digo que sería, esto es pi por 360 por r. Vamos a ver, voy a poner una fraccioncita. Todo esto sobre 180. Pueden ver que aquí se me cancela el 360 con el 180. Es la mitad del 180. Entonces esto me va a dar 2 y me va sobre la pi y la r. Efectivamente, para un ángulo de 360 grados, es decir, para una circunferencia completa, podemos ver que la longitud es 2πr. Es como algo vacilón para divertirse. Bueno, entonces ahora sí, empecemos. Aquí voy a poner la fórmula de longitud de arco y vamos a determinar cuánto mide este arco. ¿Cuánto mide la longitud de este arco? Cuyo ángulo central es 40 grados y circunferencia 5. Entonces,
empecemos a sustituirnos el valor. En este caso, opa, ven que la n, ¿cuánto vale la n, chicos? N vale 40. 40, ese 40, vean que sale de acá. Voy. Ya me perdí. Aquí está. Ese 40 me lo van acá, que la medida del ángulo es 40, y me dicen que el radio es 5. Entonces, sabemos que la n vale 40 y r vale 5. Sustituyendo, podemos ver, dividimos entre 10. 40 entre 10 y 180 entre 10. Es una 4 sobre 18. 2 novenos por 5. 10 novenos, ¿verdad? O 2 novenos es el resultado final. Ok, entonces 2 por 5, 10, ¿verdad? 10 novenos. 10 novenos y la P. Entonces ven que en este momento lo que estamos haciendo es que la longitud del arco AB, voy a poner aquí como longitud, voy a ponerlo así, longitud del arco AB va a ser igual a 10 pi novenos. De hecho, vean, si yo quito la pizarra, Yeriel, diga pizarra. Diga pizarra. Oh. Es lo último en PowerPoint. ¿Vieron? Ahí está la respuesta. Es como en Teletón cuando decían pizarra. Entonces ya se revela. Bueno, aquí está. 10 pi novenos, efectivamente. Fácil, ¿verdad? Ok. Siguiente. ¿Qué preguntaron? Ok, aquí mira, en el ejercicio, Lucy, lo que decían era que determinara la longitud del arco. Entonces, determinar longitud del arco AB y decían que estaba subtendido por un ángulo central de 40 y una circunferencia de 5 de radio, ¿verdad? Y resulta que el ángulo central, perdón, la longitud del arco es esta fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula de la longitud del arco. Entonces, simplemente sustituir los valores que necesito. En este caso, la n, que es el ángulo, me dicen que vale 40, por eso cambié la n por un 40. Es esta n, en este caso me dicen que vale 40. Y el radio, que está en la fórmula también, dice que vale 5, es este de acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo bien. Bueno. Next. Entonces, hagamos un repaso. ¿Qué llevamos hasta el momento? Hemos visto lo que es un ángulo central, que es un ángulo que se forma con los dos radios. Hemos visto lo que es un arco. Un arco es lo que se forma con un ángulo. Es como una porcioncita de pastel, ¿verdad? Es la parte que tiene lustre por un lado. La rica. Sí, no es como cuando lo parten con un cuadrado en el centro y te dan el centro. Porque el centro no tendría pues lustre o lo que sea a los lados. En cambio el pastelito, el corte original, pues sí, ¿verdad? Entonces, el que se debe hacer. Ah. Entonces, bueno, el arco, vimos lo que es un ángulo central, vimos lo que es un arco, vimos lo que es un grado, que es la 360ª parte de una circunferencia. O vimos también lo que eran radianes, ¿verdad? Que una circunferencia tiene 360 grados o tiene 2 pi radianes. Vimos cómo pasar de grados a radianes y radianes a grados. Y acabamos de ver cómo calcular la longitud de una circunferencia, ¿verdad? Que es esta fórmula. Ah, gracias. Que el sistema sexagesimal significa que yo puedo partir como en 60 las cosas. Yo puedo partir, bueno, que más bien que sea todo como múltiplos de 60. Por ejemplo, 360 grados. Que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver lo que es un ángulo en posición estándar. Resulta que los ángulos que vemos acá no están en el aire, como muchas veces lo vemos en geometría euclidiana.
Aquí están colocados en planos cartesianos. Entonces nosotros nos vamos a acostumbrar así hasta el cansancio a trabajar con planos cartesianos. Un plano cartesiano, recuerden que tiene un eje X, un eje Y. Cada uno de esos semiejes es negativo y positivo. Es decir, a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. Abajo negativo, arriba positivo. ¿Sí? En geometría, incluso cuando trabajamos con polígonos, ¿sí? Eso es, digamos, está como geometría plana. Es que esto es muy reciente, o sea, esto no tiene ni 400 años, digamos. En cambio, la geometría plana tiene 2500, o no, hombre, más. Sí, no, más de 2500. ¿Ah? Bueno, entonces, chicos, un ángulo en posición estándar es un ángulo que yo ubico en un plano cartesiano y el primer lado, este lado del ángulo, coincide con el eje X, con la parte positiva del eje X. ¿Sí? Mientras que el otro, el segundo, este de acá, coincide con lo que quiera. Puede estar en cualquier lugar. Lo que importa es que el lado primero, que se llama el lado inicial, esté sentado ahí sobre el eje X. Y el otro, el que pinté de amarillo, que se llama el lado final, que es donde termina el ángulo, puede estar en cualquier cuadrante, en cualquier lugar. Dije la palabra cuadrante. Bueno, es una introducción para el tema que sigue. Dime. Ajá, o sea, es que en la posición, el que esté en el eje X es el inicial. Si no importa dónde esté el otro, no es que el que esté a la derecha o el que esté a la izquierda, es el que está sentado en el eje X. Y si usted dice, es que los dos están en el eje X, ok, es un ángulo de 0 grados. O de 360. O de 720. O de 1080, 1440 vueltas. Sí, ajá. No, no. No, la medida del lado generalmente es un número concreto. La extensión del lado es un número concreto. El ángulo, los grados. Ok, no. O sí, depende. El punto es que el ángulo, si está uno encima del otro, es porque está completamente cerrado, ¿verdad? O porque dio toda la vuelta. Entonces, en el caso que esté completamente cerrado, mide 0 grados. Y en el caso que haya dado toda la vuelta, si lo hablo en grados, sería 360 grados. O sea, pues él es un ángulo de 360 porque volvió a quedar en el mismo lugar. Es decir, este verde se empezó a abrir y abrir y abrir y quedó en el mismo lugar. Entonces fue toda la vuelta. Pero podrían ser dos vueltas. En este caso serían 720 grados. O podrían ser tres vueltas, ¿verdad? O podrían ser cuatro vueltas o cinco vueltas. Y ahí es donde llegamos al infinito que usted me decía. Si tengo una cantidad infinita de vueltas, pues el ángulo va a medir infinito. ¿Cómo? En caso de que el ángulo de vuelta nos van a decir cuándo va a estar el ángulo. Sí, de hecho, a nosotros no nos importa. Perdón, eso no sé. A nosotros a veces no nos importa tanto cuántas vueltas, sino que lo vamos a ver en el intervalo de 0 a 360 grados. Es el que vamos a estudiar nosotros. Pero puede dar 10 vueltas y, por ejemplo, un lado, digamos que ese lado amarillo. Si ustedes dicen, bueno, ese lado amarillo es este que está acá, ¿verdad? Es que estoy marcando, ¿cierto? Pero ese coincide con haber dado toda la vuelta y volver a llegar ahí, ¿verdad? Ese que marqué de primero, este que está acá, coincide con este otro que hice aquí, ¿verdad? Aun cuando este otro mide mucho más de 360 grados, porque es más de una vuelta. Pero eso coincide con venir a agarrar este y hacer una, dos vueltas. De hecho, esos ángulos, para efectos ya de estudiarlos, prácticamente son lo mismo. Y bueno, muchas gracias por decirme porque justamente es otro término que vamos a ver. Se llaman ángulos coterminales. Entonces, para nosotros, un ángulo de 10 grados es lo mismo que uno de ¿cuánto? A mí me puede decir. Un ángulo de 10 grados es equivalente a uno de ¿cuántos grados? Siguiendo esta lógica, que si yo le doy una vuelta completa y quedo en el mismo lugar, ¿cuánto? 370, ¿sí?
un ángulo de 10 grados es lo mismo que uno de 370. Porque vea, por ejemplo, vean, si alguien no entiende algo me dice, me sentiría ofendido que no me lo digan. Vean, chicos, por ejemplo, si yo dijera, este ángulo vale 10, ¿verdad? Ve que si yo aquí donde termino hago una vuelta completa, serían 360 grados más. Entonces, de ahí, más los 10 que ya tenía, serían 370. Y si yo le sumo otros 360, pues sería equivalente también. Aun cuando la amplitud del ángulo es diferente, para efectos de estudio y propiedades, pues es lo mismo. ¿Sí? Exacto. 730. Ah, no era una pregunta. Ok. Es que yo desde muy pequeño aprendí las sumas de múltiplos de 360. Sí, cuando andaba jugando y salía dando vueltas. Bueno, era un chiste. Bueno, el punto es, un ángulo en posición estándar es un ángulo que pone un lado sobre el eje X, se llama lado inicial, y un lado en cualquier lugar de la cuadrícula, que se llama lado final. Ahora, nada más veamos que el plano aquí se divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es donde la X y la Y son positivas, ¿verdad? Este de acá. El segundo cuadrante es aquí donde la X es negativa y la Y es positiva. El tercer cuadrante es donde ambos son negativas, la X y la Y. Y el cuarto cuadrante es aquí donde la X es positiva y la Y negativa. Entonces, pues es como, no sé si han escuchado la expresión de que contrario a las manecillas del reloj. Sí, bueno, aquí en trigonometría contamos al contrario de las manecillas del reloj. Es como un reloj que va para atrás. ¿Sí? Así lo contamos nosotros. Si más bien aquí uno empieza a contar como el reloj, pues serían ángulos negativos. Es decir, si yo llego aquí y le digo, Tomás, échate un batazo, ¿cuánto me dirá este ángulo de acá? Ese estoy pintando aquí en rojito. Dime un número aceptable para ese ángulo. 5. ¿Ok? Tomás me podría decir que 5. Sin embargo, como va hacia abajo, hacia la derecha más bien, entonces sería un ángulo de menos 5. Menos 5 grados. ¿Verdad? Por eso es un valor aceptable. Pero bueno, no hemos llegado ahí todavía. Entonces, si va hacia la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Porque ven que el inicial es el verde. Entonces, él empieza a contar a partir de ahí. Si yo me devuelvo es como... Porque siempre es así. Siempre, el inicial siempre va a estar en el eje X. Siempre. Eso es como una ley. ¿Sí? Exacto, en base al lado inicial. Con base en el lado inicial y la posición del otro. Por ejemplo, yo puedo decir, ve este ángulo. Digamos que este ángulo que se forma acá fuera de 50 grados, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Yo puedo decir que mide menos 50. O puedo decir que más bien sería como toda la vuelta de aquí hasta aquí. Es decir, ¿cuánto sería toda esa vuelta? Empezando desde el lado inicial verde hasta terminar aquí. Casi porque no dio toda la vuelta completa, sino que llegó hasta aquí. 310. O sea, menos 50 grados es exactamente lo mismo o equivale a 310 grados. ¿Verdad? De hecho, ¿cómo se llaman? Ángulos coterminales. ¿Cómo se llama? Si el lado final está en el tercer cuadrante. No. Mientras que vaya hacia la izquierda es positivo. Lo que pasa, Lucy, es que ve que ya dio más de media vuelta. ¿Verdad? Entonces mide más de 180 grados. Por ejemplo, usted puede decir que si vea que aquí empieza en el verde, si yo llego hasta el eje Y, ¿cuántos grados son? 90. Si yo llego hasta el otro eje X, entonces mi eje aquí, 180. Si yo hago aquí 3/4 de vuelta y quedo aquí en el eje Y negativo, ¿cuánto sería? 270. Y la vuelta completa es 360. ¿Verdad? Entonces, como Lucía decía, si está en el tercer cuadrante, es un ángulo que mide más de 180, pero menos de 270.
Si está en el segundo cuadrante, es un ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Puede ser, si quiero ver lo que le falta, pues sí. Pero bueno, de hecho me gusta porque esta conversación me está dando para ver muchas cosas que son importantes. Dime. Ambos lados en el eje X, pero uno negativo, otro positivo. O exactamente el mismo. Entonces, ¿cuánto crees que me diría? Sí. No, siempre que está al lado derecho. Entonces, el lado inicial es en el X positivo. Ajá, en el X positivo. El lado inicial siempre está en el X positivo. Ahí está. Un ángulo se fija en el semieje X positivo. Bueno, entonces, resulta que, por ejemplo, chicos, les voy a preguntar y ya con esto sigo. Les voy a dar números y ustedes me van a decir en cuál cuadrante está. ¿Está bien? Es una actividad que me estuve planeando para ustedes. Se tarda 1 minuto, pero se van a divertir por 2. Por 2 minutos. LOL. Ya, entonces, por ejemplo, si yo les doy un ángulo de 70 grados, ¿en cuál cuadrante está? Primero, si un ángulo de 290. Cuarto, ¿verdad? Porque ve que el cuarto es de 270 a 360. Con gusto, con gusto. Entonces, 140 grados. Segundo. 210 grados. Ajá, 180 grados. Bueno, de hecho, cuando me queda exactamente un eje, se llama un ángulo cuadrantal. ¿Sí? Cuadrantal. Si los dos coinciden, es porque están 0 grados o en 360. Cuadrantal. Uy, de hecho, eso es un tema importantísimo. Depende, si estás hablando de las X o las Y. Si usted habla de las X, usted puede ver que las X son positivas en el primer y cuarto cuadrante. Y después, de hecho, después vamos a llegar a ese tema. Porque es un tema que lo vamos a ver, pero me gusta que lo conversemos ahorita y que la duda salga de la conversación, porque es más natural. La pregunta es que, me preguntaba Samu, que si en el primer y cuarto cuadrante, por ejemplo, el ángulo es positivo. Pues sí, resulta que los ángulos, bueno, es que puedo hablar de ángulo o puedo hablar del lado, me dijiste, el lado. ¿Sí? El lado va a tener 2 coordenadas, o sea, el punto final aquí del lado va a tener 2 coordenadas, una X y una Y. Entonces, yo hablo del eje X, el eje X es positivo en el primer y cuarto cuadrante. El eje X es negativo en el segundo y tercero. Por otra parte, puedo ver que el eje Y es positivo en el primero y segundo, ¿verdad? Porque las Y están arriba. Y el Y va a ser negativo en el cuarto y tercero, ¿verdad? Es como muy intuitivo. ¿Sí? Exacto, por eso. Bueno, entonces dijimos que si el ángulo está en el cuarto, en algún eje, se llama cuadrantal. Dime. Sí. Sí, entonces en este caso, un ángulo de 0 grados es un ángulo cuadrantal. Un ángulo de 360 grados también es cuadrantal. ¿Alguien me puede decir otros ángulos cuadrantales? ¿De algún eje? Dos diferentes. 90 es cuadrantal. 270 es cuadrantal. 180 es cuadrantal. 360 es cuadrantal. Uno más. 0 es cuadrantal. Uno más. Y sigamos la vuelta. 720. Por ejemplo, 720 que me dice Lucía es como una vuelta completa es 360 y otra vuelta vuelve, 720 vuelve a quedar en cuadrantal. O sea, cuadrantal es un múltiplo de 90, ¿verdad? Es un múltiplo de 90. Bueno, siguiente. Dice, nota, si el lado final se ubica sobre un semieje, se le llama ángulo cuadrantal.
Y si se ubica en alguno de los cuadrantes, se dice que está en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, según corresponda. Por ejemplo, ya es lo que estamos viendo. Decía que ese ángulo que vimos en el ejemplo estaba en el primer cuadrante, ¿verdad? Evidente, más que tenía ahí primer cuadrante, ¿verdad? Entonces no hay forma de perderse. Siguiente, chicos. Vamos a ver lo que son ángulos coterminales, pero ya ahora cuando Lucía lo mencionó, pues introducimos el tema. Un ángulo coterminal es un ángulo que tiene diferentes vueltas, pero que termina en el mismo lugar. Por ejemplo, pueden ver ahí fácilmente el ángulo T, que es el que está con verde. Este de acá. ¿Verdad? Este es el ángulo T. Este pedacito. Digamos que mide unos 50 grados. El ángulo T. Pero un ángulo coterminal podría ser un ángulo que dé toda la vuelta y vuelva a quedar en el T. Entonces, ¿qué tengo que hacerle yo a la medida de ese T para encontrar un ángulo coterminal? ¿O lo contrario? Sumarle 360, ¿verdad? Porque es que 360 es una vuelta. Entonces, si yo llego, que mi ángulo llegó hasta aquí, hasta este punto, y yo después de ahí doy una vuelta completa, vuelvo a quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, un ángulo cuadrantal, perdón, un ángulo coterminal es cuando termina en el mismo lugar. Es decir, que tiene una vuelta de diferencia o una cierta cantidad de vueltas de diferencia. Por ejemplo, veámoslo en grados. Y ya estamos, pero a segundos de pasarnos a radianes. Sería, yo les voy a dar un ángulo y ustedes quiero que me digan 5 ángulos coterminales con ese. 40 grados. 400 sería con una vuelta, ¿verdad? Porque ahí Sofi lo que hizo fue sumarle 360. Sí, es que ya voy a llegar a traducirla esa. Ajá, serían 2 vueltas, es 360, 360 y el 40, ¿verdad? 760. ¿Otra? De hecho, ya aquí podemos usar calculadora, ¿verdad? Es básica, pero calculadora. Ah, ni básica, y usted me saca ese monstruo. Pero igual, puede sacar esa. Otro coterminal, ¿cuál podría ser? 1140. ¿Qué le hiciste a ese? 1160. 1120, me parece. Ajá. Porque sería 3 vueltas en 1080. O sea, 360 por 3 es 1080. 1120. Pero resulta que ahí lo que estamos haciendo es sumando vueltas. En el primero, que es 400, me dijeron con una vuelta. En el 760 era con 2 vueltas. El 1120 con 3 vueltas. Pero yo puedo más bien irme al revés. Es decir, más bien restarle vueltas. Entonces quiero que al 40 le restemos una vuelta. Bueno, 360, menos 360. ¿Cuánto? Menos 320. Por ejemplo. Y réstamele 2 vueltas, Sofi. Menos 680. Muchas gracias. ¿Cómo? Gráficamente no. Ok. Muy bien. Vean, gráficamente, por ejemplo, un coterminal con ST, digamos que ST valiera 40 grados. Entonces voy a dibujar el de 400 grados. El de 400 grados gráficamente sería una vuelta, ¿verdad? Entonces sería este ángulo que se formó acá, como una espiral, ese son 400 grados. Y 760 sería una vuelta más. Este ángulo mide 760. Este ángulo mide 1120 ya. ¿Está bien? Entonces es como vueltas completas. Exacto, es el mismo ángulo. En propiedades, ¿cómo? Ok, entonces aquí estamos hablando en grados. Pero como yo les comenté al inicio, nosotros no nos vamos a basar en grados, vamos a empezar a trabajar en radianes. Entonces, ¿se acuerdan que Lucía al inicio preguntó que cuántos radianes tenía la circunferencia? ¿Y cuántos eran? Ajá, que en términos de pi, ¿cuánto es eso? 2pi. ¿Verdad? Una vuelta son 2pi. Entonces, si una vuelta son 2pi, ok, si una vuelta son 2pi, ¿cuánto es media vuelta?
Media vuelta sería pi. Vean que el 0 coincide con el 2pi, ¿verdad? Que es una vuelta completa. Y vean que aquí está el pi. Y entonces, si pi es media vuelta, ¿cuánto es un cuarto de vuelta? Pi medios. Que vean dónde está. Pi medios. ¿Y 3/4 de vuelta? Ah, no apareció aquí. ¿Cuánto es? 2 medios es 1. Entonces, 2 medios es pi. Entonces, aquí está 1 pi medios. Esto es 2 pi medios. Esto es 3 pi medios. 3 pi medios, ¿sí? Sí, de hecho, chicos, vean, pongamos atención a esta parte porque esta parte es delicada. Si ustedes la entienden ahorita, la entienden para toda la vida. Y si no la entienden ahorita, pues van a tener que ver el video y darle like para poder comprenderlo. Entonces, saludos a Lucy, si me estás viendo, Lucy. Soy el yo del pasado. Cierto, cierto. Hola, estimados pitagóricos. Anotado. Bueno, continuando. Veámoslo, si se les pone feo en fracciones, igual lo vamos a usar en fracciones, pero al principio lo vamos a ver de otra forma. Sabemos que toda la vuelta es 2pi y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en que media vuelta es 1pi. O sea, si dos vueltas son, perdón, si una vuelta completa son 2pi, sí, pues media va a ser solo 1pi, ¿no? Ok, entonces esto, voy a poner un 1 aquí, 1pi. Este pi medios, en decimales, ¿cómo sería? ¿Cierto no que sería como decir 1,5pi? No, pero 0,5pi. No, ¿no te sirve? No, no la mitad de 2pi, es la mitad de 1pi. Ya que ustedes tienen que media vuelta es pi, ¿verdad, Jerry? Entonces la mitad de 1pi se va solo. Va a ser por la sombrita. Ya camina solo. Chao, toma, que te vaya bien. Bueno, entonces, ese pi medio es 1/4 de la circunferencia. ¿Cierto? Veámoslo así, veámoslo por cuartos. Si usted tiene una circunferencia, usted puede partir en 4 cuartos. Claro, como está aquí, 4 cuadrantes. Si toda la circunferencia mide 2pi, la mitad sería 1pi. ¿Verdad? ¿Y cuánto es la cuarta parte de 2? Sí, 0,5, ¿no? Entonces, 1 medio pi es como si 0,5 pi. Después aquí es 1 pi y aquí ¿cuánto sería? El 3 medios. 1,5. ¿Perdón, Jerry? Exacto. Ay. Tiene que venir su mamá a recoger. Entonces, estamos quedando claros en que pi medios equivale a 0,5, porque un medio es 0,5. Pi es como decir 1pi, aquí es como decir 1,5pi, y aquí es como decir 2pi, ¿verdad? Si lo vemos en decimales, la parte que está a la par del pi. Bueno, resulta que ahorita Jerry me comentaba que aquí dice 2k pi. Entonces, ustedes saben que una vuelta es 2pi. Entonces, la k es un número entero que representa la cantidad de vueltas. Es decir, si yo quiero una vuelta, voy a sumarle 2pi. Si quiero 2 vueltas, voy a sumarle 4pi. Si quiero 3 vueltas, le voy a sumar 6pi, 8pi, 10pi y así. O sea, cada vuelta va a ser un 2pi. Entonces voy a ir sumando múltiplos de 2pi. ¿Está bien? Entonces, si un ángulo mide pi tercios, ¿cuánto mide uno coterminal? Interesante, ¿no? Me gustó esa pregunta. No, positivo, por favor. Negativo no lo hemos visto todavía.
Entonces, vean, si un ángulo mide pi tercios radianes, ¿cuánto mide uno coterminal? Recuerden que coterminal era sumar o restar vueltas, chicos. Si un ángulo mide pi tercios radianes, ¿cuánto mide uno coterminal? No, es sumar o restar vueltas. ¿Se acuerdan que ustedes lo hicieron con 360? ¿Le sumaban 360 o le restaban 360? Vamos a ver, es que ya aquí están radianes. Más 2pi. Recuerden que una vuelta son 2pi, ¿verdad? En radianes. Entonces, si usted tiene un ángulo y quiere uno coterminal, es simplemente sumarle una vuelta, o 2, o 3, o cuantas quiera. Exacto, 2 vueltas, 4pi, 3 vueltas, 6pi. Entonces, exacto. Entonces, hagamos la equivalencia. Sofi, si estás haciendo un dibujo en el cuaderno, haz ese dibujo y a la par del pi medios, o el 0,5 pi, póngale 90 grados. Para que sepas la equivalencia. 90 grados equivale a pi medios. Exacto. 180 grados es pi radianes. 360 grados es 2 pi radianes. Bueno, un coterminal podría ser ese mismo ángulo, pero sumándole 2 pi. Ese, si yo le sumo 2 pi, ese sería uno coterminal, ¿no? ¿Cuánto da un tercio más 2? Saquémoslo, chicos. Por esta vez los dejo usar la cálculo. 7 tercios. Gracias, Sofi. Es un ángulo que yo te doy. Entonces, yo tengo un ángulo de pi tercios. Yo puedo decir que un ángulo coterminal sería 7 pi tercios, que es un ángulo que se obtiene sumándole una vuelta. Pero también le pudo haber sumado más vueltas. Samuel, dime otro ángulo coterminal con ese. Pero dime cuánto le puedo sumar, más bien, es lo que quiero que me digas. Voy a ponerte como, por ejemplo, pi cuartos. ¿Cuánto le puedo sumar yo o restar para obtener un uno coterminal? ¿8 pi? Excelente, excelente. Esto es en el original, ¿verdad? Para usted, cualquiera. Es que esto... No, al ángulo que yo le dé, usted le suma 2 pi, que es una vuelta, o 4 pi, que serían 2 vueltas. Es como una cantidad par de pi, por decirlo así. Por ejemplo, Samuel ahorita me está diciendo que para uno coterminal para este, puede ser sumarle 8 pi. Dime tú, otro número que yo le puedo sumar. ¿Cuántos? Pi cuartos. En realidad no importa cuál sea. 12 pi. Le puedes sumar 12 pi o le puedes restar cuánto. Uno normal. 6 pi, ¿verdad? Y así obtienes coterminales. Sumándole vueltas completas. Okay. Entonces, así como aquí le sumamos o restamos múltiplos de 360, aquí le sumamos o restamos múltiplos de 2 pi. ¿Sí? Eso es. Bueno, chicos, entonces Samuel me dijo que si yo le sumo, si le sumo 8 pi, obtengo uno coterminal con pi cuartos. 8, esos son 33 cuartos. 33. Ajá, pero más el pi cuartos. Sería 33 pi cuartos. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir que pi cuartos es coterminal con 33 pi cuartos. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? Y pues me dio un número. Me dio un número que correspondía a una cantidad par. ¿Verdad? Que en... Yariel, como está viendo, le voy a hacer una pregunta enfrente de toda esta comunidad. Sí, necesitamos llegar a ese mercado, pero igual, el punto ahorita es, Samuel me dijo 8 pi. ¿A cuántas vueltas equivale 8 pi?
4 vueltas, ¿sí? Ok. Bueno. Pero chicos, o sea, ya sinceramente va quedando claro cómo sacar coterminales. Sí, no. Bueno, tenemos es básicamente Exacto. sumarle o restarle 300. Exacto. Sumarle, que cuando tenemos radianes, pues sumarle el número par de veces. Exacto, eso es. Eso es. En resumen, como lo acaba de decir Sofía, en resumen, si yo tengo grados, es sumarle o restarle múltiplos de 360. Y si tengo radianes, pues es sumarle o restarle múltiplos de 2pi. ¿Verdad? Entonces, aquí chicos, este ejemplo dice, determine 2 ángulos coterminales positivos y 2 negativos para el ángulo T. Y el ángulo T me dicen que es pi sextos. Entonces, ¿qué debería hacer yo para encontrar un ángulo positivo que sea coterminal con pi sextos? Será pi sextos más 2pi. En este caso, Yeriel me está diciendo que le sumamos una vuelta, pero pudo haberme dicho 12pi. O pudo haberme dicho, no, 1532pi. O 4086pi. O 28.764.583.212 pi. ¿Verdad? El punto es que puedo sumarle cualquier número par de pi. ¿Verdad? A eso es a lo que me refiero. Pero eso no significa que si yo escojo 8 pi, si escojo 16 pi, tarde el doble pensándolo. Porque es lo mismo, ahora nada más que sea par. Múltiplos de 2pi. ¿Me puedes decir que le quise una vuelta? Sí, de hecho aquí lo piden. Entonces, vean, aquí Jerez me dijo, más una vuelta. ¿Cuánto es un sexto más 2? 13 sextos, gracias. 13 sextos pi. ¿Todos saben hacer ese cálculo mentalmente? No, es que me interesa que lo sepan hacer mentalmente. ¿Lo saben hacer mentalmente ese cálculo? Ok. No, pero me refiero a menos de 7 segundos. Vean, por ejemplo. Ok, sí saben. Excelente. Aquí Yeriel me dijo sumarle 2pi, pero Samuel me va a decir ahora cuánto tengo que... Me va a decir ahora cuánto tengo que sumarle a este otro. Múltiplos de 2. Restarle múltiplos de 2. Entonces, Samu, dime tú, ¿cuánto le sumo? ¿Cuánto? No, pero los dos primeros son positivos y los otros dos negativos. Sí, sí, hay que sacar dos negativos. No, no importa, dígame negativo. Voy a correr. Está bien. Voy a correrme aquí abajo, chicos. Aquí. Aquí. Ahora sí, dime, ¿cuánto le resto? Menos 2pi. Aquí Samuel lo que está eligiendo es restar una vuelta. Bueno, esto es, ¿cuánto es eso? Menos 11. Menos 11 pi sextos, ¿verdad? Porque 2 por 6 es 12, menos 12. Bueno. Ahora Lucía me va a decir un ángulo coterminal positivo. Ah, santísimo. Un ángulo coterminal positivo. Sí. Lucy, ¿cuánto le puedo sumar para obtener un coterminal positivo? Que no sea un 4 porque me aburre. Más 38, ok. Más 38 pi. Ve que aquí Lucía lo que está sumándole es un número par de pis que corresponde a 19 vueltas, ¿verdad? Imagínense, una espiral completa eso. Digo, 38 más un sexto, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto? No, un sexto más 38.
Es simple, nada más multiplicar 38 por 6, chicos, la tabla del 38. ¿Qué pasa? Vamos. ¿En serio? O pueden leerlo, ya yo lo puse hace rato. ¿Verdad? 129, exacto. Bueno. Y Sofía me va a decir un ángulo coterminal negativo. ¿Cuánto le resto? Menos 12. ¿Sí? Si yo le resto 12, 71 negativo, ¿verdad? Menos 71 pi sextos. Entonces, eso que encontramos ahí son coterminales. Vea que aquí, por ejemplo, el primer positivo lo que hicimos fue sumarle una vuelta y el primer negativo lo que hicimos fue restar una vuelta. De hecho, en la pizarra, ¿lo ven? Excelente. Voy a marcar. Pizarra, eso. Voy a marcarlo. Eso, muy bien. Dime. Si se puede simplificar. Sí, se puede, sí. No, no pasa nada, es el mismo número. De hecho, con gusto. Vean, chicos, de hecho, el primer ejemplo que nos daban acá era sumando una vuelta, que fue el mismo que nosotros, y el tercero también fue restando una vuelta, que era el mismo que nosotros. Entonces voy a quitar esto. Tenemos dos ejemplos más ahí. Ajá, oh, sí, por conversadores. Tenemos que hacerlo, es chiva. Sí, cierto. Muerte. Uy, perdón. Bueno. Espacios políticos no pagados. Bueno, chicos, para hoy tenemos 39 diapositivas. Vamos exactamente por la tercera parte. No, pero es mejor 13 bien entendidas que 200 que no. Sí, sí, sí. De una. Sí, no, te lo juro. Está bien. No, no, este examen está para sacarse muy alto, la verdad. Generalmente la gente sale muy bien. No, 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 es que... Segunda dosis, cuarta dosis. Bueno, vamos, chicos, uno más. Sigamos un ratito, es que me quedé conversando un rato al inicio y entonces por eso me atrasé. Pero ya, ¿cuánto aguantan? ¿5 minutos más? Sí, por eso. Bueno. Vamos a ver un segundo. Bueno, chicos, me estoy dañando la garganta. ¿Cómo hace la lechuza? ¿Cómo hace la lechuza? Bueno, resulta que en un triángulo rectángulo, ustedes conocen algo de trigonometría, ¿no? ¿Se acuerdan de Socatoa? ¿Se acuerdan? Es un éxito, Socatoa. Uy, quema. Voy. Voy, segundo. Ahí está. ¿Cómo? OA. Bueno. Entonces, chicos, vean. Ustedes tenían que Socatoa era la mnemotecnia que utilizamos para reprenderlo. Que seno era opuesto sobre hipotenusa, coseno era adyacente sobre hipotenusa y tangente era opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Sabiendo que siempre cuando hablamos de opuesto y adyacente estamos hablando de catetos y la H pues era hipotenusa. Ahora, vean qué fácil. El seno, coseno y tangente es lo que es conocido. El cosecante, secante y cotangente se llaman recíprocos. Estos recíprocos se obtienen haciendo el inverso, es decir, dándole vuelta. Por ejemplo, vean que seno es opuesto sobre hipotenusa. Pues cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Es otro tipo de cálculo que se utiliza, digamos.
Sí, porque nada más darle vuelta. Lo que tienen que saber es con quién relacionarlo. Es decir, ¿quién se corresponde con el seno? Ven que es la cosecante. ¿Y quién se corresponde con el coseno? Secante. Y con la tangente es la cotangente. ¿Verdad que? Vean que aquí dice A sobre C, la otra dice C sobre A. B sobre C, C sobre B y A sobre B, B sobre A. Ahora, yo lo que hago para aprendérmelo es que lo veo así. Vean que este empieza con S, ¿verdad? El que empieza con S va con el que empieza con C. Es como el contrario. Y vean que, por ejemplo, el que comienza con C va con el que comienza con S. Pero cotangente ya es más obvio que es con la tangente, digamos. Sí, ¿verdad? Están como al revés. Bueno, ¿queda clara esta relación, chicos? Dime. Exacto, el ángulo positivo siempre. De hecho, cualquiera de los dos ángulos positivos. Sí, los dos que no son de 90. ¿Cómo? No, el de 90 no. O sea, en razones trigonométricas utilizamos los ángulos agudos. Y hay dos ángulos agudos, uno en el A y otro en el B, por ejemplo. Y bueno, nada más, ya para cerrar. Dime. ¿Cómo ese? Porque tiene la marca de que es recto aquí, el cuadrito este. Si no fuera por eso, no lo sé. Exacto, es por eso que lo sé. No, porque eso es exclusivo para ángulos, triángulos rectángulos. Y chicos, ya para terminar, nada más vamos a ver lo que es la circunferencia trigonométrica, porque este ya sí va a ser nuestro pan de cada día. Nosotros vamos a trabajar con un círculo específico, una circunferencia específica que tiene un radio de 1. Entonces, para nosotros, siempre vamos a trabajar con una circunferencia que mide 1 de radio. Entonces, cuando nosotros hablemos del círculo trigonométrico, sabemos que es un círculo que está centrado en el origen, es decir, el centro es el 0,0 y el radio va a ser 1. Es decir, que va 1 a la derecha, 1 a la izquierda, 1 arriba, 1 abajo. ¿Está bien? Por eso es que aquí hay un menos 1,0, que es la intersección en el eje X a la izquierda. 0, error. Hay un error aquí, chicos. Voy a borrarlo. Del libro, sí. ¿Vieron cuál fue el error en la intersección con el eje X? No es 0,1, ¿verdad? Es 1,0. Voy a borrarlo y voy a poner 1,0. En vivo, chicos, ¿vieron? Error en vivo. ¿En serio? Con A llegó a las 20 vistas. Bueno, vamos a ver. Entonces, nada más. Vean que esta intersección es 1,0, arriba 0,1 y abajo 0,-1. Entonces, con el círculo trigonométrico lo vamos a dejar por hoy. Y la siguiente clase ya vendríamos a hacer un montón de ejemplos. Allá una clase un poquito más práctica. Utilizando como base ya este concepto de círculo trigonométrico. Entonces, espero que hayamos aprendido y nos vemos la próxima. Chicos, chao.